Silvina, te invito a quedarte acá porque vamos a recibir un amigo, un grosso, un grosso de la hipertensión arterial de la Argentina. A ver si está. Ya estamos en contacto Silvina. con Diego. Ahí está la imagen de Diego, mirá, qué crack Diego. Buen día, Diego, ¿cómo estás? A ver, no lo escuchamos. Ahí está, estaba silenciado. Ahí Muy está, buenos días para todos. Gracias por la invitación. Buen día. Hola Diego, ¿qué tal? Te habla el turco Elías. ¿Cómo te va? Bien, Diego. Bueno, Diego Fernández, le contamos a la gente, es médico clínico, magíster en hipertensión arterial. Él, es médico de planta de los servicios de hipertensión arterial del Sanatorio Julio Méndez y del Hospital Ramos Mejía. Pero además de esto, es muchas otras cosas más. Es un tipazo, es un amigo. Es el tesorero de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Es un grosso. Y su espacio hoy lo auspicia el Rincón del Hipertenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Sí, señor. Este Rincón del Hipertenso, que siempre le damos aquí información a la gente de dónde, acceder a esa página, donde tenemos mucha información para toda la Argentina, para todos los médicos de Argentina y también, ¿por qué no?, de fuera del país, donde con mucho cariño volcamos mucha información como lo que va a ocurrir con esta nota con Diego, que va a ir a parar ahí el Rincón del Hipertenso. Para el que no la pueda escuchar hoy, lo vamos a estar replicando en los futuros programas. Diego, decirte buen día, bienvenido, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Esto es nada personal y acá estamos como para informar a la gente desde tu conocimiento. Bueno, gracias por todas la presentación, los títulos. En realidad creo que lo valioso es poder difundir y hablar claro, y que lo que nosotros a lo mejor aprendemos y estudiamos y ejercemos desde el punto de vista técnico lo podamos traducir a un idioma entendible para toda la población, porque creo que en esto compartimos el modo de pensar en la manera más accesible de poder cuidar a la gente, de ayudar a que la gente se cuide. Es esto que estaba diciendo la doctora recién, ¿no? Con palabras sencillas, claras, acceder a la información es lo que le permite a la gente poder optar y elegir por cuidarse. Fíjate qué interesante y cómo unificamos siempre conceptos sobre todo es un mensaje de esta gran familia que es la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que está siempre en función de hacer algo para la gente, ¿no? Y Diego, anoche en la reunión que tuvimos te describían bien, y yo creo que lo voy a decir acá al aire porque él es un hacedor, es un tipo de perfil bajo, pero que pasa a la acción. Eso es Diego. Y no vamos a hablar de todo lo que aporta para la sociedad, pero tiene el mensaje de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Nosotros estamos convencidos, ¿no, Diego?, que desde la instrucción y del protagonismo de la gente, luego de que tiene la información, podemos hacer muchas cosas en este área de la salud cardiovascular y sobre todo la hipertensión arterial. Así que sin más demoras, sí, porque señor, el que tiene que hablar es el que sabe, diría alguien, ¿no? Cuando el problema está en el sueño. Ese es el título que le pusimos a ¿Cuándo el problema está en el sueño? Claro, exactamente. A ver, insomnio, sueño corto, sueño de mala calidad, la apnea y hipopnea del sueño, inversión del sueño, la siesta. La gente tiene que saber qué cosas de esto, Diego. Y en primer término, que estamos hablando de algo que ocupa o debería ocupar el tercio de nuestras vidas. Si uno lo multiplica por la cantidad de años promedio que vivimos, es un montón de tiempo, ¿no? Y desde la década del 70, en que se comenzó a investigar profundamente el sueño, se habla que la era del estudio del sueño, de la medicina del sueño, comienza en los 70 recién. Hasta ese momento era como un territorio más mágico, ¿no? Se definía como la ausencia de vigilia, la ausencia de estar despierto, como si fuera simplemente un periodo de desconexión.
cuando en realidad se aprendió que hay un montón de procesos fisiológicos. Fisiológicos significa de funcionamiento normal del cuerpo, que ocurren durante el momento en el cual nosotros dormimos. Hay modificaciones neurológicas, modificaciones musculares, digestivas, cardiovasculares, endocrinas. Hay regulaciones que se producen del funcionamiento corporal en el momento del sueño. Están lo que nosotros llamamos los relojes biológicos, en donde a determinada hora se incrementan la concentración de algunas hormonas, de algunos neurotransmisores, que son las sustancias que permiten la actividad del sistema nervioso. Esto está todo regulado, es como si en algún momento sonara la alarma para que comience a aumentar tal hormona, disminuya otra, para permitirnos todo ese periodo de reparación y de modificación de funciones que es el sueño. Cuando esto es necesario para el normal funcionamiento, la naturaleza tiende al equilibrio siempre. Más allá de los desequilibrios que se pueden producir en algún momento, siempre la tendencia es a equilibrarse. Y el equilibrio en la vida humana requiere del sueño. Requiere de este periodo de tiempo organizado, conducido por estos relojes biológicos, por estas sustancias que lo condicionan, y es muy importante para nuestra salud. Entonces, todo aquello que conduzca a que los tiempos, los horarios y la calidad del sueño se vean alterados, va a llevar obviamente a desequilibrio. Desequilibrio que podemos pagar en las horas en las cuales estamos despiertos. Con enfermedades. ¿Sí? Con enfermedades o con, a lo mejor, con síntomas. Ajá. Con síntomas. Por ejemplo, una persona que duerme mal, ya sea, cuando digo dormir mal me estoy refiriendo a corta cantidad de tiempo, mala calidad del sueño o dormir fuera de horario. Esta persona va a tener una repercusión en su energía durante el día, entonces se va a sentir cansada. Si uno consulta con gente conocida, la principal causa de consulta en los consultorios de clínica médica es cansancio. Y cuando empezamos a ver cómo dormimos en la etapa moderna, vemos que cada vez dormimos peor, porque vamos modificando hábitos de una manera perjudicial. Hay trabajos que nos dicen que en promedio el ser humano duerme 2 horas menos de lo que dormía a principio de este milenio. En el año 2000 se dormían aproximadamente 2 horas más de lo que se duerme ahora. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay una modificación en las costumbres, porque hay avances, entre comillas, tecnológicos que condicionan que estemos más pendientes de ciertos dispositivos que nos hacen estar mucho más tiempo despierto. Por ejemplo, hay trabajos que describen que un 90% de las personas, en el momento en el cual se van a acostar, utilizan un dispositivo con pantalla, ya sea televisión, ya sea un celular, ya sea una tablet, ya sea una computadora. Esto hace que el tiempo en el cual se inicia el sueño se demore. Estos son horas que se sacan, o tiempo que se saca del descanso. 90%, suena importante, ¿no? Y un 80% de esa gente lo destina a conexión a través de las vías sociales, de las redes sociales. Pero esto de las 2 horas es muy, muy impactante, ¿no? Porque cuando uno ve cómo incide o cómo determina la pérdida de las horas de sueño, por ejemplo, en la hipertensión arterial, que es esto que nosotros estudiamos,
es significativo. 2 horas de diferencia es mucha mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial o de tenerla peor controlada, en caso que un paciente sea hipertenso. Esto sumado a toda una social de mayor cantidad de actividades y de horarios nocturnos, gente que hace más actividad física durante la noche, que trabajos nocturnos, actividades sociales nocturnas hasta altas horas de la madrugada, y esto determina esta modificación de los relojes biológicos. Esto que tendría que estar ordenado y ser respetado para que el cuerpo tenga el proceso de reparación, el proceso de funciones durante el periodo de sueño que son necesarios para este equilibrio que yo describí antes, desordenado. Al estar desordenado esto, hay repercusión en la salud. ¿Qué? El primer síntoma es, como les decía antes, el cansancio, que es el principal motivo de consulta en un consultorio de clínica médica. En general los médicos van a investigar si hay alguna enfermedad que esté condicionando el cansancio, pero en un porcentaje muy alto de estos pacientes es debido a al poco descanso. Y esto puede ser en tiempo o en calidad. Ahí está, te corto un segundito, ¿sí? Ahí para ir resumiéndole a la gente, ¿no? Entonces, de lo que dijiste acá como introducción es buenísimo. O sea, dormir es demasiado importante para la salud. Y uno de los síntomas importantes para que la misma persona pueda sospechar que está teniendo un sueño no suficiente o de mala calidad es que se sienta cansado. ¿Está bien? Entonces puede hacer una consulta si está presentando este tipo de síntomas y ya alertado de que por ahí uno está durmiendo menos de lo necesario. Y como para cerrar la parte de decir ¿cuánto tiempo tiene que dormir una persona entonces de acuerdo a tu recomendación o la recomendación que hacen? Porque ahora ha sido incluido esto como un esencial, el octavo esencial, ¿no? Dando que las sociedades de cardiología, sobre todo la americana, le ha dado un relieve importante en base a evidencia que vos fuiste tirando un poquito, pero entonces como recomendación para la gente, ¿cuánto debe dormir para pasar después a las patologías que puede tener el sueño? En principio, en adultos uno habla de 6 a 8 horas, no menos de 6 y no más de 8. Bien. Esto tiene que ser ajustado de acuerdo a edad, ¿sí? Estamos hablando de adultos sanos. No es lo mismo un adolescente que debería dormir más, no es lo mismo una persona de más edad, adultos mayores que ya tienen otro requerimiento que puede ser en ciertos casos mayor cantidad de horas o menos, eso puede variar. Pero un adulto debería dormir entre 6 y 8 horas. Perfecto, entonces esta es la recomendación de nuestro experto de hoy. La gente tiene que dormir entre 6 a 8 horas generalmente, aunque tiene variaciones de edad, como dijiste. Y claro que los adolescentes ya naturalmente se duermen todo. Ahí hay un tema que algún día vamos a tocar, Diego, que tiene que ver con el crecimiento también, ¿no? Pero pasemos por una cuestión de tiempo. Y otra cosa, duermen todo, pero desordenadamente. Desordenado, exactamente. Y otra cosa que también capté como muy importante, que aquel que es hipertenso, el no descansar bien, el no dormir bien, puede, a ver si entendí, Diego, puede agravar más esa hipertensión. Sí, así es. Esto se explica enseñando cómo es el mecanismo de regulación, uno de los mecanismos que interviene en la regulación del sueño. Hay dos partes del sistema nervioso que intervienen luchando entre sí para determinar vigilia y sueño. En la vigilia predomina el sistema simpático, es el de la adrenalina, el de la tensión, el de la pelea.
durante el sueño, predomina el parasimpático, que es el de la relajación. Cuando no dormimos bien o cuando dormimos poco, el parasimpático baja su actividad y sube el simpático. Entonces, eso hace que tengamos más adrenalina circulando. Esa es la sustancia que, de alguna manera, actúa como mediador para los desórdenes en el control de los pacientes hipertensos durante el día. Bien, muy interesante. Bueno, yo te voy a pasar de tema. Es muy común que en la consulta, Diego, venga una persona y me diga, doctor, yo tengo insomnio, duermo mal, deme algo para dormir. Primero, ¿qué es el insomnio y qué le decimos a esta persona? Bueno, primero, el insomnio es una entidad crónica, no es no haber dormido una noche o una semana, porque uno habla siempre que tiene que haber como factores predisponentes, factores desencadenantes y después factores perpetuantes para que esto se prolongue por lo menos 3 días por semana durante 3 meses. Entonces ahí estamos hablando de insomnio. Bien, está clarito, ¿no? La definición entonces es 3 veces por semana durante 3 meses. Si tengo este fenómeno, entonces estoy teniendo insomnio. Ahí tenemos insomnio crónico. En ese caso uno debe evaluar, a ver, las características clínicas de cada paciente, debe hacerse un interrogatorio, ver si la dificultad es para conciliar el sueño, para mantenerlo, porque los mecanismos que determinan la alteración son diferentes. No es lo mismo el insomnio de inducción, que es el que no se puede dormir, que el insomnio de consolidación, que es el de la persona que llega, se acuesta, cae muerta y no se puede despertar al comienzo, y a las 2 horas se despierta y está con los ojos abiertos y no puede volver a dormirse. Los mecanismos que intervienen son diferentes. Los abordajes terapéuticos, o sea, la medicación que uno debe indicar, es diferente de acuerdo a cada uno de los casos. Por eso son datos que uno debe investigar. Y también debe investigar si no hay otro tipo de alteraciones vinculadas al sueño que ya son más orgánicas, como lo que nosotros llamamos la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque la apnea del sueño es una entidad en donde se produce detención de la respiración por obstrucción a nivel del cuello, a nivel cervical. Se obstruye la vía aérea. Esto se asocia muchas veces con ronquido, fundamentalmente se asocia con obesidad, se asocia con ingesta de alcohol nocturna, se asocia con tabaquismo, y estos pacientes tienen que ser manejados con mucho cuidado, porque a estos pacientes es a los que no se les debe dar, bajo ningún punto de vista, un sedante, un ansiolítico. Para decir las drogas, alprazolam, clonazepam, bromazepam, este tipo de drogas son perjudiciales en estos pacientes porque agravan el problema respiratorio. Empeoran finalmente el sueño y tienen mayor repercusión clínica. Por eso este caso habla de la apnea del sueño, del que tiene apnea del sueño, entonces a estas personas no darle estos ansiolíticos que son de inclusive de automedicación para la gente. O sea, que el que está escuchando tiene que saber que no es conveniente si tiene sospecha. ¿Y cómo hago diagnóstico de esto? Perdón que te corte, de la apnea del sueño. Y tenemos varios métodos. Primero, hay interrogatorio que se debe hacer en el consultorio. En segundo lugar, hay métodos de diagnóstico como la polisomnografía, que es un estudio combinado de electroencefalografía, electrocardiografía y de los movimientos respiratorios, y otro más simplificado que se llama poligrafía, que son dispositivos que se pueden llevar al domicilio y que permiten detectar las obstrucciones en el flujo de aire cuando estamos durmiendo. De acuerdo al nivel de gravedad, uno debe hacer el tratamiento específico de esta enfermedad, pero hay que recordar que esto está vinculado
en forma directa con la obesidad. Y estamos ante una epidemia de obesidad. Claro, pero y ahí la gente, Entonces, porque llevándolo al oyente, vamos a decir, ¿cómo sospecha, digamos, una persona? Esto yo creo que habitualmente lo detecta el cónyuge, o sea, la pareja con la persona con la que comparte la cama, por decirlo de alguna manera, con el que duerme, o lo puede sospechar el mismo paciente también. bueno, eso depende si la pareja o si el paciente permite que la pareja entre a la consulta, porque en general no quieren que entren para que no se quejen de los ronquidos, porque los ronquidos es uno de los Es un tema elementos álgido. es un tema álgido. Este es un tema cardinal, es un síntoma cardinal. Los dos síntomas cardinales para pensar en apnea del sueño es ronquido y somnolencia durante el día. Es la gente que se queda dormida. Eso, ahí está, ahí quería apuntar, ¿no? ¿Cómo la gente puede sospechar que está teniendo o puede llegar a tener un problema como esto, ¿no? Entonces, un paciente, una persona con sobrepeso marcado, que ronca y que además está como somnoliento durante el día, vamos a decir, ¿no? Entonces tiene que pensar que por ahí llegó el momento de hacer una consulta con respecto a esto, ¿no? Tal cual. Y el abordaje del médico tiene que ser no intentando tapar el síntoma con un ansiolítico, repito, porque el ansiolítico puede servir en algunos casos, pero en otros ser perjudicial. Entonces esto tiene que ser investigado, tiene que ser interrogado mínimamente. ¿Y qué consecuencias puede tener esto en la salud de una persona? Bueno, en primer término, mala calidad de vida, porque las personas que, y acá estoy hablando no solamente de apnea del sueño, estoy hablando de las personas con insomnio crónico, de las personas con poca duración del sueño, porque duermen 2 horas o 3 horas, o las personas que tienen por obligaciones laborales que estar alternando días de trabajo nocturno con días en los cuales duermen en sus casas. Son personas que están mucho más cansadas, que se sienten mal, tienen displacer, tienen menor rendimiento intelectual, tienen mayor dificultad en el aprendizaje, un claro menor rendimiento laboral y se sienten mal porque no duermen. Piensen simplemente lo que siente cada uno de ustedes cuando alguna noche no duerme. Al día siguiente hay que remarla, ¿no? Claro, tal cual. Porque el síntoma limita. Lo que siente la gente que no duerme es que hay una limitante permanente. Yo veo, Diego, perdón que te voy tirando tierra, un tema agravante de la apnea, hipopnea del sueño cuando es importante, es severa, que a mí me ha tocado diagnosticarlo en choferes de colectivos de larga distancia, en remiseros. Esto, ¿qué nos puede decir? ¿Se convierte en un problema esto realmente, no? Bueno, en teoría es algo que debería ser evaluado siempre cuando se saca un registro profesional. Yo creo que debería ser siempre, independientemente de que sea un registro de conducir profesional o particular, esto tendría que ser interrogado al menos y buscado, porque es un peligro que un conductor se quede dormido, y esto ocurre, lamentablemente ocurre, que determine un accidente automovilístico, ¿no? No es infrecuente, pero son personas que se quedan dormidas en las clases a las cuales concurren, en los trabajos, en los medios de comunicación, viendo televisión, leyendo un libro. Nos pasa a nosotros en la sala de espera. Yo digo que muchas veces hacemos el diagnóstico en la sala de espera cuando salimos a llamar a un paciente y el paciente está durmiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, este sueño que invade a cierta gente de una manera anormal, que se queda dormido en cualquier lugar, bueno, este es característico, es muy representativo de cuadros severos de apnea del sueño y de desórdenes del sueño severos. Yo creo que a la hora de sacar un carnet de conductor, corríjanme ustedes si estoy en lo cierto, a mí no me evaluaron nunca, no me preguntaron nunca acerca de esto. Nunca. O sea, que creo que es un déficit ahí que no sería una cuestión menor de alertar al respecto de esto, ¿no? Que se ponga un poco más de énfasis, sobre todo en las personas que reúnen los criterios de riesgo. Los carnets de conducir profesionales lo interrogan, ¿eh? Los A profesionales veces sí. lo interrogan. Claro, pero el común, el que va a sacar un carnet de conductor, es evaluado en la vista,
situación cardiológica, psicológica, pero no en este aspecto que, bueno, seguramente muchos conductores tienen este problema y no lo saben, ¿no? Pero bueno, es un tema muy importante. Y en términos de hipertensión, ¿qué significa tener apnea y hiporrea del sueño? Yo soy hipertenso o no lo sé, pero tengo este problema. ¿Qué significa en el hipertenso esto? Volvamos a esto que les había contado de los relojes biológicos. La presión arterial es más baja cuando dormimos. Debería ser más baja cuando dormimos. Entre un 10 y un 20% más baja que durante el día. En los promedios. Nosotros en hipertensión nos manejamos por promedios de presión arterial. Cuando no dormimos bien, cuando hay una apnea del sueño, no se produce ese descenso de la presión arterial. Entonces, hablamos de hipertensión nocturna. Por ese motivo, hay que investigarlo específicamente con métodos diagnósticos dirigidos hacia eso. Por ejemplo, la presurometría o el mapa, que son estudios de 24 horas, de registro de la presión de 24 horas, que nos permite evaluar el periodo del sueño. Está demostrado en múltiples trabajos de investigación que la presión arterial nocturna es mucho más riesgosa que la hipertensión diurna. O sea, está más ligado a mal pronóstico, digamos. Tal cual. Entonces, tienen mucho más riesgo de tener eventos cardiovasculares, y ahí traduzco, eventos cardiovasculares significa más cantidad de ACV, más cantidad de infarto, más cantidad de hipertensión no controlada, que va a llevar a mayor probabilidad de demencia arteriosclerótica, que va a llevar a mayor probabilidad de insuficiencia renal, todos los pacientes con hipertensión nocturna, más que la hipertensión diurna. Y ahí está la relevancia médica de este problema vinculado al sueño. Y acá vuelvo a aclarar. Lo más estudiado es lo vinculado con la apnea del sueño. Claramente está relacionado con esto. Por eso es importante diagnosticarla y tratarla, para prevenir lo que nosotros llamamos eventos cardiovasculares. Pero hay trabajos que nos muestran que dormir poco, dormir mal, o sea, pacientes con insomnio, también tienen aumentado el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, es muy importante investigarlo. Y otro dato que es importante, los trabajos nos hablan de, esto pasa sobre todo en el tiempo de horas dormidas. Se observa que el riesgo de tener todas estas complicaciones es tanto para los que duermen poco como para los que duermen mucho. Mira qué interesante. O sea, no solamente los que tienen menos de 6 horas de sueño por día aumentan el riesgo, sino los que duermen más de 8 también. Las personas que duermen 9, 10 horas por día también tienen aumentado su riesgo cardiovascular. Aclaro el concepto de riesgo. Riesgo no significa que va a pasar, que va a tener una ACV, sino que aumenta la probabilidad que lo tenga. Claro. Cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando de probabilidad. Se entiende. Clarísimo. Bueno, el tema, fíjate qué importante esto, Diego, de la apnea del sueño, pero a mí me surge otro problema en esta temática, que es el subdiagnóstico, ¿no? ¿Cuánta gente padece esto y no tiene diagnóstico, por lo tanto no puede recibir ayuda? Es importante alertar sobre esto, ¿no? Mira,
Sabemos que aproximadamente el 85% de los pacientes que tienen diagnóstico de apnea del sueño no son diagnosticados. El 85%. Mira vos, qué impresionante, ¿no? O sea, solamente el 15% reciben algún tipo de consejo sobre qué hacer con respecto a esta patología. Y cuando uno revisa en general las historias clínicas, lo que observa es que los médicos no interrogamos sobre el sueño. No interrogan, exactamente. Y esto pareciera ser como algo que queda... Claro. Para nosotros, como lo que hacemos hipertensión, está como un poco un ejercicio, ya es un ejercicio interrogar el sueño, sobre todo si vemos el patrón o el paciente de riesgo, ¿no? Así que, pero el mensaje para la gente sería entonces que a partir de hoy, con estos pequeños, digamos, tips que estamos dando aquí, puedan sospechar y acercarse a la consulta con un médico clínico o su médico de cabecera. Y también saber, digo acá ya un poquito más, que en todo el país y aquí en Corrientes también hay gente que se ocupa de eso, de esa patología. ¿Sí? ¿Está? Así que la idea es mejorar el diagnóstico desde el conocimiento como creemos nosotros que se puede hacer, ¿no? Porque 85% es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. No es como que nadie se preocupa o no hay una información adecuada, como decía Diego. Es así. Y otro datito más con respecto a eso, a los que se llega al diagnóstico tardan más de 10 meses en hacerlo. Ah, mira, el diagnóstico es tardío. ¿Sí? Bueno, para ir dándole, cierre a la nota, ¿no? El sueño invertido y la siesta nos queda, como los títulos que le prometimos a la gente. El sueño invertido, ¿a qué le llamamos sueño invertido? Y las personas que trabajan de noche y duermen de día. Es un problema porque en general hay una condición ahí social o socioeconómica que actúa como condicionante de la necesidad laboral, que eso es muy, muy difícil modificarlo, ¿no? Porque son personas que a lo largo, hay personas que hace años cuando vienen a la consulta que están, por ejemplo, los enfermeros que trabajan de noche, las personas que hacen guardia durante la noche, que están despiertos todo el tiempo y llegan a la casa y se acuestan a las 10 de la mañana, que es el momento en el cual, en teoría, ese reloj biológico tendría que estar funcionando como para que se produzcan todas las sustancias dentro del cuerpo para el despertar y para la actividad. Bueno, en ese momento el paciente se va a dormir. Entonces tienen un desorden crónico hay una incoordinación entre las concentraciones de las hormonas, de los neurotransmisores y de la actividad, lo cual lleva a tener mayor dificultad en el manejo de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que nosotros hacemos. Son pacientes que terminan de alguna manera acostumbrándose a tienen los biorritmos alterados, los relojes biológicos alterados. Son pacientes más complejos en el manejo. Y con respecto a la siesta, vamos a ver, yo creo que mucha gente va a celebrar esto, ¿no? Pero que dormir la siesta pareciera ser beneficioso, como que las personas que duermen siesta tienen un menor riesgo de eventos cardiovasculares, tienen un menor riesgo de desarrollar hipertensión arterial y tienen en general su presión arterial mejor controlada. Pero qué buena noticia nos estás dando. Es una muy buena noticia. Pero vamos a los peros. El tema también acá importa la longitud de la siesta, el tiempo, la duración. Claro. Lo que se aconseja es que la siesta sea de media hora, 40 minutos. Ese es el periodo de tiempo. Nuevamente, los que no duermen tienen valores un poquitito más altos, muy poquitito.
Los que duermen más de eso tienden a incrementar los valores de presión. Y obviamente estos son estudios incipientes, hay que avanzar más sobre esto, no hay que tomarlo como una ley, pero pareciera que esto funciona de esta manera, como que la siesta tendría un mínimo efecto protector para evitar enfermedades cardiovasculares. Claro. Yo te agrego, Diego, que también hay estudios que muestran que el rendimiento intelectual de la segunda mitad del día de los que duermen siesta ha también sido evaluado contra gente que no duerme siesta y es superior, digamos, ¿no? Pero yo sé que tenemos aquí un tema cuasi religioso con el tema de la siesta, que en el norte argentino es una costumbre. Y bueno, en un tiempo ha habido mensajes en la literatura confundidores porque había un estudio británico que decía que la siesta promovía más hipertensión y más mortalidad. Pasa que también tenía que ver, ese estudio confundió gente que se dormía a la siesta, que incluían muchos que tenían apnea del sueño y decíamos que eran dormidores, no eran dormidores genuinos de siesta, se dormían porque tenían otro problema, y otros que, bueno, también, digamos, dijeron lo contrario, o sea que dormir siesta previene hipertensión, como dicen. Entonces es un poco confuso, pero finalmente la evidencia hoy día tiene que ver con el tiempo, la siesta sin pijama, como dicen los americanos, en 9 minutos se supone que alguien, entre comillas, normal se duerme y puede resetear el cerebro, por decirlo de una manera, para la gente y tener una segunda mitad del día intelectualmente mejor. Y, pues, por otro lado, dato de color. Cuando yo empecé a investigar esto con respecto a la presorometría, bueno, en la literatura decía que las personas que más duermen la siesta, un 71% de dormidores de siesta, tenían los griegos. Contra nuestra zona acá, Uruguay, datos de Buenos Aires, de Brasil, eran 21-23%. Cuando lo traje a hacer, digamos, un estudio ligado a la presorometría, donde el paciente tiene que poner si duerme la siesta o no, y cuánto dormía, bueno, aquí tuvimos 73% de dormidores de siesta en un pool de 250 pacientes, ¿no? Bueno, era una cuestión así, y eso que no lo hicimos en Santiago del Estero. Entonces, aquí la siesta es una institución. Ahora, yo ponía para ver el impacto de editar la siesta, porque a ustedes no les hace falta editar la siesta cuando hacen un estudio de presión de 24 horas, pero nosotros tenemos personas, Diego, créeme, que duermen entre 3 y 6 horas la siesta. No son la mayoría, pero uno puede ver en el registro del monitoreo ambulatorio de la presión, comúnmente, horas de 2, 3, 4 y hasta 6 horas de siesta. Increíble, ¿no? Y claro, luego aparecen como que la presión está. Y acá hay una particularidad, Diego, que es que la habrás notado en algún paciente tuyo y que también está en la literatura, es que el descenso de la presión en el sueño es más pronunciado y mucho más aquí para nosotros en la siesta que en la noche. Y un poco ligado a que acá se toma más un vinito, por decir, con el almuerzo, y se come más copiosamente y se entiende que puede estar ligado a un mayor descenso de la presión durante la siesta más que durante la noche, ¿no? Bueno, no sé qué nos decís esto, pero es un dato de color, nomás quería aportar. Sí, esto es así, nosotros lo vemos también acá, en donde no se come tan copiosamente y a lo mejor no se toma por la velocidad con la cual se almuerza aquí en Capital Federal el vasito de vino, pero también se observa, parecería ser una característica propia del periodo de la siesta, ¿no? Que lleva a valores de presión arterial más bajos. De hecho, nosotros con Alejandro De Lucchi, que bueno, fue un invitado de ustedes hace unos días. Hace un par de semanas, sí. Claro. Trabajamos juntos en el sanatorio y aclaramos siempre que hay dispositivos que para evaluar la presión arterial de 24 horas que permiten incorporar esas horas del sueño, de siesta, a las horas nocturnas. Y hay otros que no lo permiten. Claro. Cuando estos dispositivos no permiten separar esas horas de sueño de siesta, lo aclaramos en el informe, para que sepan que los promedios durante el día están contaminados. Es un dato técnico, ¿no? Sí, sí, es más médico. Pero está, es más médico. Es muy válido porque
se entiende perfectamente, ¿no? Estás computando horarios de sueño como si estuvieras despierto. Tal cual, hay aparatos que no permiten diferenciarlo. Entonces, cuando eso no se puede hacer, lo aclaramos en el informe. Imagínate 6 horas de sueño.